En el corazón de Wisconsin, un convento oscuro, sumido en el silencio, guarda secretos que han permanecido ocultos durante más de un siglo y medio. Desde 1845, bajo la mirada del obispo Constantino, miles de almas buscaron refugio en sus muros de piedra caliza, pero lo que encontraron fue una pesadilla. Las primeras desapariciones comenzaron a conmover a la comunidad. Susurros inquietantes se esparcieron entre las familias de los huérfanos y las jóvenes novicias. ¿Dónde está mi hija?, se preguntaba una madre angustiada, mientras las monjas, con rostros de piedra y ojos vacíos, evitaban responder. A medida que las vísperas caían, la atmósfera se tornaba opresiva. La Madre Superior, una figura imponente, mantenía un control férreo sobre la parroquia, con la ayuda de correspondencias secretas que comprometían a las autoridades locales. No era solo el eco de cantos religiosos lo que resonaba en esos arcos góticos, era el latido de un horror inconfesable. Y mientras más desaparecían, más fuerte se hacía el ruido del encubrimiento. Documentos históricos, recientemente descubiertos, han revelado una red de complicidad entre la Iglesia y funcionarios corruptos que barrían bajo la alfombra los crímenes cometidos en nombre de la fe. Registros incriminatorios muestran endiabladas prácticas médicas, tratamientos crueles justificados como caridad, que deterioraban la salud de aquellos que buscaban ayuda. La tisis y la melancolía de nuestras jóvenes son la prueba del pecado, rezaba un documento, mientras los gritos de dolor se ahogaban en las sombras. Pero los silencios se rompen, y un testimonio emerge de las sombras, una superviviente que desafía a quienes intentaron borrarla. Vivíamos con miedo, todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a hablar. Sus palabras, cargadas de valentía, iluminan la oscuridad, revelando la extensión de una conspiración que va más allá de un simple convento. Las desapariciones no eran incidentes aislados, sino parte de un engranaje siniestro que apuntaba a un tráfico humano y rituales ocultos. Y mientras los investigadores profundizan en una maraña de documentos desconcertantes, un descubrimiento inesperado llega como un rayo. Un viejo libro de registro, manchado por el tiempo y la negligencia, revela conexiones con otras instituciones, dejando claro que el horror desenfrenado no se limitaba a estas paredes sagradas. La pesadilla se expande, y la verdad, aunque encubierta, amenaza con desatarse. Únete a nosotros, mientras desentrañamos la oscura historia del obispo Constantino y la masacre de 1847. La fe, en esta narrativa, puede ser tanto el salvavidas como la sentencia de muerte. ¿Qué otras verdades están esperando ser reveladas y a qué costo? La respuesta podría ser más aterradora de lo que jamás imaginamos. El polvo se alzaba en el aire como susurros perdidos, y la tensión crecía en el convento. Cada rincón de esos muros de piedra caliza parecía estar impregnado de secretos. Era como si las paredes retuvieran las voces de las mujeres que alguna vez habitaron allí. Una noche, mientras la comunidad se preparaba para el rezo, un grupo de jóvenes novicias se reunió en un rincón oscuro. Sabían que sus corazones palpitaban con miedo, pero también con curiosidad. ¿Y si la Madre Superior está detrás de todo esto?, murmuró una de ellas, su voz temblando como una hoja al viento. He escuchado cosas que dan escalofríos. La habitación se llenó de murmullos. Las otras novicias compartieron miradas preocupadas. Nadie sabía hasta dónde llegarían, pero una chispa de valentía estaba encendida,
Fue en esa fría noche que una de las novicias, Clara, decidió investigar. Se escabulló hacia la biblioteca del convento. Los libros antiguos estaban llenos de polvo, pero Clara sabía que entre esas páginas podría estar la verdad que tanto buscaba. Abrió un viejo libro de registro y encontró algo que le heló la sangre. Un listado de nombres. Nombres de mujeres desaparecidas, anotados como si fueran meras estadísticas. Pero lo más inquietante fue lo que encontró al final de la lista. Un conjunto de fechas y eventos que coincidían con actividades religiosas en el convento. Con cada línea leída, su corazón aceleraba. Estos no son números, son vidas, pensó con angustia y determinación. Clara sintió que algo en su interior se rompía. Había una conexión oscura. El convento no estaba solo encubriendo maltratos, sino que parecía haber un sistema más grande implicado. Sus manos temblorosas se aferraron al libro, y en su mente la solución era clara. Debía avisar a alguien. Pero ¿quién podría creerla? Todo el mundo temía a la Madre Superiora. Mientras tanto, en el claustro del convento, inquietantes ruidos emergieron de la oscuridad. Un grupo de novicias había decidido seguir a Clara. «Debemos saber qué está pasando», insistía otra. Se acercaron al lugar donde Clara leía, pero cuando llegaron, la luz de una lámpara temblaba, revelando una sombra en la esquina. La carrera de un ratón rompió el silencio. Pero el verdadero terror llegó cuando el grupo se dio cuenta de que no estaban solas. De repente la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. La Madre Superior apareció, con su mirada penetrante. «¿Qué hacen aquí, hijas?», preguntó con una voz suave que ocultaba un abismo de ira. Las novicias sintieron que el aire se les escapaba de los pulmones. Clara, con la hoja del libro firmemente en la mano, se preguntó si sería lo suficientemente valiente para hablar. Pero antes de que pudiera articular palabra, la Madre Superior avanzó un paso. «Sus voces no tienen poder aquí», dijo, y las sombras en la habitación parecieron silenciar aún más. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el fondo del convento. Fue un sonido aterrador, un eco de dolor que hizo que la expresión de la Madre Superior se tornara aún más oscura. «La verdad tiene un precio», susurró, «y aquellos que la busquen quizás deseen nunca haberla encontrado». Las novicias, aterrorizadas, retrocedieron. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué sucedía en ese convento? Se miraron entre sí, sintiendo que el abismo se abría a sus pies. Fue entonces cuando Clara recordó el viejo libro y su contenido escalofriante. Sin duda, había más secretos. Y si su vida estaba en juego, ¿qué más podía suceder si esas verdades finalmente salían a la luz? Mientras el grito se apagaba, la incertidumbre acechaba. La Madre Superior tenía control, pero la sombra del descubrimiento acechaba. El convento era un laberinto de horror y complicidad. ¿Quiénes más estarían involucrados en esta pesadilla? Ese grito resonaba en su mente, un eco prometedor de que todo podía cambiar. ¿Pero a qué costo? ¿Qué se encontrarían a sí mismas las novicias en esa búsqueda inquietante? ¿Y quién más caería en la oscuridad antes de que la verdad fuera revelada? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. La tensión se sentía como un peso en el aire, denso y opresivo. El grito que resonó en el fondo del convento aún vibraba en el pecho de las jóvenes novicias. Clara, aún aferrada al libro, sintió cómo el miedo se transformaba en determinación. La Madre Superiora observaba con un fuego helado en sus ojos,
pero algo dentro de Clara se encendió. «Debemos irnos», murmuró una de las novicias. «Sí, ella descubre lo que sabemos. No, debemos enfrentarlo», respondió Clara, apretando los dientes. La oscuridad del convento parecía atrapar sus palabras. La Madre Superior avanzó un paso más hacia ellas, como un cazador dejando claro que la presa estaba acorralada. Entonces, el espacio se llenó de una voz que no debería haber sido escuchada, un susurro desde la penumbra. «Ellas no son las únicas que están olvidadas». Las novicias se giraron, temblando. Una figura encorvada emergió de las sombras, una anciana. Su cabello gris desordenado, su rostro pálido como la luna. «Mi nombre es Eugenia», dijo la mujer, debilitada pero firme. «He estado aquí mucho tiempo. He visto lo que sucede en este lugar». ¿Qué sabes?», preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. Eugenia respiró hondo. «No solo son desaparecidas. Hay secretos aún más oscuros de lo que imaginas. La Madre Superior no es la única que controla esto. Hay hombres de la comunidad que están involucrados en cultos, que convierten a las jóvenes en ofrendas, en rituales». La revelación fue como una puñalada. Las novicias intercambiaron miradas de horror. «¿Rituales? ¿Ofrecimientos?», murmuró otra novicia, con un escalofrío recorriendo su espalda. Eugenia asintió. Sus ojos se iluminaban con el conocimiento de lo que había presenciado. «Pude ver a algunas de las jóvenes ser llevadas a la capilla, en la oscuridad. Creía que solo eran desgracias, pero no, era mucho más. A veces se escuchaban cánticos y luego silencio. Miraba a las ventanas, solo para ver sombras resonando en la noche». Las novicias apenas podían procesar la enormidad de lo que escuchaban. No solo es el convento, la diócesis entera está involucrada. Autoridades, sacerdotes, muchos miran hacia otro lado. Hay cartas de corrupción, documentos que nunca verán la luz. «¿Dónde están esos documentos?», preguntó Clara, su voz firme, aunque temblorosa. «¿Dónde los escondieron?». Eugenia se acercó más, su voz ahora un susurro casi inaudible. «En la cripta, donde ninguna mujer se atrevería a entrar. La Madre Superior tiene llaves. Ahí, en la oscuridad, hay más de lo que podrías imaginar. Tuve suerte de escapar una vez, pero no puedo hacerlo de nuevo». Mientras hablaba, el ambiente se volvió aún más pesado. Las luces temblaban, como si presintieran que una tormenta se avecinaba. De pronto, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe, y las novicias sintieron el aire volverse frío. La voz de la Madre Superior resonó de nuevo, esta vez más fuerte. «¿Qué hacen aquí, hijas?», preguntó, ante la repentina atmósfera. La curiosidad mata a las almas perdidas. Clara levantó el libro con las manos temblorosas y, sin saber cómo se atrevió, gritó: «Sabemos la verdad. Lo que planeas hacer con las jóvenes. No podemos quedarnos calladas más». La furia iluminó el rostro de la Madre Superior. «Tú no comprendes el precio de la verdad, niña. No tienes idea de a qué te enfrentas». Y en ese momento, un estruendo resonó como un trueno. Algo comenzó a retumbar debajo de sus pies. Los muros temblaron y las viejas piedras parecían susurrar, como si la historia misma temiera ser revelada. Las novicias quedaron paralizadas y en sus miradas se podía leer la certeza de que algo horrible estaba por desatarse.
El suelo se agrietó, un brillo oscuro emergió de una de las rendijas, como si la misma caverna del convento tratara de liberarse de un horror antiguo. Clara supo que el momento había llegado. El horror escondido no solo amenazaba a la comunidad, sino también a sus propias vidas. ¡Corre!, gritó Eugenia, pero ya era tarde. La cripta, el secreto, todo lo que había estado oculto por tanto tiempo, estaba listo para revelarse. La puerta se cerró bruscamente. Quedaron atrapadas en la biblioteca ante el estruendo del pasado que comenzaba a aplastarlos. ¿Qué era ese brillo oscuro? ¿Qué secretos descansaban bajo sus pies, esperando salir a la luz? La pesadilla apenas empezaba. El estruendo retumbó una vez más, y el aire en la biblioteca se volvió más denso, como si la misma oscuridad tratara de aplastar a las novicias. Clara miró a su alrededor. Los rostros pálidos de sus compañeras reflejaban el pánico. La Madre Superior estaba ahí, una sombra amenazante, pero en su mente solo había espacio para el libro y los secretos que contenía. Eugenia, ¿dónde están esos documentos que mencionaste?, urgió Clara. Su voz, un susurro apremiante. La anciana no parecía dispuesta a responder. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, que había dejado de temblar. Pero en ese momento, el suelo vibró de nuevo. El grito se escuchó una vez más, y esta vez era más cercano, como si una presencia oscura estuviera acurrucada en cada rincón del convento. Las escrituras se guardan en la cripta, donde nadie se atreva a entrar, murmuró Eugenia, sus palabras apenas audibles sobre el alboroto del convento. Pero no son solo papeles, hay algo más. ¿Más? La inquietud crecía en el pecho de Clara. ¿De qué hablas? Antes de que Eugenia pudiera contestar, la puerta se abrió con un crujido que resonó en la biblioteca. Las novicias dieron un salto, y la Madre Superior, ahora amenazadora y desquiciada, avanzó con pasos seguros hacia ellas. No tienen idea de lo que están buscando, dijo con un tono helado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y Clara, con el libro en mano, sintió que ese objeto se convertía en una carga pesada. Las palabras en él cobraban vida en su mente, recordándole la lista de nombres. ¿Y si esos nombres no solo eran pérdidas, sino advertencias? Esa idea, una chispa que encendía su inquietud, necesitaba ser liberada. De pronto un estruendo sordo resonó más allá de las paredes de piedra. Era un sonido que parecía provenir de las entrañas del convento, y Clara parpadeó, aturdida. El suelo comenzó a agrietarse, y ella sintió el abrazo del miedo rodearla. Las demás novicias gritaron de horror, pero en ese instante, algo emergió del suelo, como una sombra que se levantaba para reclamar lo que le pertenecía. La luz de la lámpara titiló intensamente, y cuando las sombras se disiparon, se desveló un pequeño altar oscuro y cubierto de polvo. Esto no puede ser, murmuró Eugenia, su cuerpo temblando. Clara se acercó al altar, y cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio un objeto inconfundible, un viejo candil con un grabado obsoleto. Las inscripciones se parecían a estas palabras: rituales de purificación. Su corazón se detuvo por un momento. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se convirtió en recuerdos traumáticos que aterraban. ¿Rituales?, repitió, el eco de la palabra resonando en su mente. Son ceremonias antiguas. La Madre Superior las dirige. Las he visto, murmuró Eugenia, mientras las novicias a su alrededor comenzaban a temblar. ¿Ves? Viven en una ilusión.
dijo la Madre Superior, su voz ahora más estruendosa, a medida que la rabia invadía su ser. Esta fe es la única razón por la que aún siguen con vida. En ese instante, el ambiente cambió. Un ruido ensordecedor llenó la biblioteca, como un grito desgarrador que surgía desde el fondo de la cripta. Fue un sonido que heló la sangre, un eco de cientos de voces perdidas clamando en la oscuridad. Las novicias se miraron, horrorizadas. Era una advertencia, una súplica. «¡Sálvense!», gritó Clara, al darse cuenta de lo que estaban a punto de descubrir. Las sombras del convento parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, mientras el terror se aferraba a ellas, con garras heladas. «¡No se atrevan a ir!», rugió la Madre Superior, pero su voz se ahogó en el grito colectivo que parecía venir de las paredes mismas. Todo aquello que había estado oculto estaba a punto de desatarse. Justo cuando Clara se dio cuenta del peligro de liberar más secretos, sintió que el suelo bajo sus pies se parte, abriendo una grieta aún más grande. Algo estaba por manifestarse en su interior, algo que haría tambalear a la fe misma. ¿Qué sería? El horror ya había comenzado, pero en el fondo de su corazón sabía que el verdadero horror estaba por llegar. Las preguntas llenaban su mente. ¿Se atreverían a buscar la verdad, aunque la verdad podría ser peor que la mentira? La respuesta, ahora más que nunca, era un misterio aterrador. El eco del grito resonó en los muros de piedra caliza, y el conmocionante silencio que siguió pesaba como una losa en el corazón de Clara. Las novicias intercambiaron miradas de pánico. El terror latía en sus pechos, y la figura de la Madre Superior avanzando hacia ellas irradiaba una amenaza palpable. Pero había algo más en la habitación, un secreto esperando ser desenterrado. «¡Escuchen!», exclamó Eugenia, su voz un hilo de angustia. «No es solo la Madre Superior, hay otros, hay una razón por la que algunas nunca regresan». La mayoría respiraban entrecortadamente, pero Clara sintió que la furia en su interior le daba fuerza. Las palabras de Eugenia se repitieron en su mente. «¿Qué está sucediendo aquí?». Antes de que pudieran preguntar más, un fuerte estruendo resonó otra vez desde la cripta. El suelo vibró y se agrietó aún más, como si el convento intentara liberarse de un horror enterrado. Clara se volvió hacia el altar, y allí la luz de la lámpara reflejaba algo extraño. Un viejo documento asomaba entre las sombras, como si esperara ser visto. «Rápido, Clara, ve a mirar», susurró una novicia, el temor evidente en su voz. Clara avanzó. La urgencia corría por su cuerpo. Al agacharse, tomó el documento, sintiendo cómo el papel mojado por el tiempo dejaba un rastro de polvo en sus dedos. Cuando lo desplegó, una sensación escalofriante la envolvió al leerlo. Actas de la diócesis sobre el estado de salud de las novicias, decía en la parte superior. Era un registro de sus tratamientos. Clara sintió que el aire se le escapaba. Aquí habla de la tisis, pero también de tratamientos extremos para la melancolía, murmuró. Su voz temblorosa se giró hacia las demás, sus ojos abiertos de par en par. Ellas no solo desaparecen, son sometidas a procedimientos infernales, continuó, recordando lo que Eugenia había dicho. ¿Qué significa todo esto? En ese instante, la profundidad del horror les golpeó. Miren esto. Clara encontró un sello en el documento. Era el mismo del obispo Constantino. Él sabía, él también está involucrado. El murmuro de horror se extendió por la biblioteca, y el aire se volvió denso.
La Madre Superiora, que había permanecido en el silencio, retrocedió un paso, como si cada palabra que salía de Clara la golpeara. «Ustedes no deben saber, no deben recordar», gritó, pero su voz se perdía en el grito creciente que llenaba el convento. «Esto no es solo aquí. ¡Hay más!». La voz de Clara resonó, atrayendo la atención de todas. «Escuchen. Ese grito ese día. Pensé que era una joven desesperada. Pero, ¿y si no era eso? ¿Y si eran las que ya no regresaron?». Un sonido inhumano se escuchó de nuevo, más fuerte, como si lo que quedaba oculto en la cripta quisiera salir a la luz. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear, llenándolas de incertidumbre. El papel que sostenía Clara se arrugó en su mano. Había más documentos, más secretos. De repente, la puerta de la biblioteca se cerró violentamente. La desesperación llenó el espacio. «¡Corran!», dijo Eugenia, instándolas a buscar una salida. Pero Clara sabía que el peligro no era solo físico. Era la sombra que caía sobre ellas. Un secreto tan oscuro que podría acabar con todas. Fue entonces cuando los muros comenzaron a sacudirse con fuerza. Clara sintió que las paredes se desmoronaban. «No, esto no puede estar sucediendo». El suelo se abrió de par en par debajo de ellas. Y en medio de ese caos, Clara tuvo una revelación impactante. ¿Y si lo que había en la cripta no eran solo documentos? ¿Qué más ha estado oculto en la oscuridad de este convento? Las novicias, paralizadas por el terror, sintieron que el horror se apoderaba de la habitación. Las sombras parecían alargarse, envolviéndolas en una neblina espesa e impenetrable. Clara, con el corazón latiendo en su pecho, comprendió que el convento no solo ocultaba secretos, era un santuario de desesperación, donde el horror se disfrazaba de fe. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente, y una figura emergió de las sombras. Era un hombre, con capa oscura y una mirada fría que helaba la sangre. «¿Buscan la verdad?», dijo su voz, profunda como un murmullo en la oscuridad. «Quizás deseen no haberla encontrado». Clara sintió cómo su estómago se encogía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y si ellos no eran las únicas en buscar la verdad? Quedaban tantas preguntas en el aire, tan pocas respuestas. Mientras el oscuro misterio se intensificaba, Clara se preguntó si alguna vez podrían escapar de la pesadilla a la que se habían atrevido a asomarse. La figura del hombre con capa oscura se acercó. Su mirada helada penetraba las almas de las novicias. «¿Buscan la verdad?», preguntó, como si ya supiera lo que todas temían. Aquella voz profunda resonaba en la fría biblioteca, y Clara sintió cómo un escalofrío le recorría la columna. Algo en su presencia parecía arrebatarles el aliento. «Esto no es un juego», insistió. «Ustedes no son las primeras en hacer esta pregunta. Muchas han venido antes, y unas pocas han regresado». Clara luchó por mantener la calma. «¿Quién eres y qué quieres de nosotras?», exigió. Las novicias se agruparon a su alrededor. El miedo se apoderaba de ellas. La Madre Superior estaba al acecho, su furia apenas contenida. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la mueca de un cazador, un guardián de secretos. «He visto lo que hay bajo esta tierra, y puedo ayudarlas, si están listas para pagar el precio». «No quiero nada de ti», gritó Clara, y el eco de su voz llenó la habitación. «Lo único que queremos es la verdad». Con un movimiento rápido, el hombre sacó un antiguo documento de su capa. Clara sintió como un nudo crecía en su garganta. «Esto no puede ser», susurró mientras leía. Era un registro de rituales,
una lista de nombres de los que habían sido llevados a la cripta. Son registros de ofrendas, de sacrificios, continuó. Las novicias, al mirar sobre su hombro, se llevaron las manos a la boca. Por favor, nos están matando, pero no solo físicamente. Hay más aquí, sostenía Clara. Y esos hombres, trajo a colación nuevamente la mención de la complicidad. Es una red de oscuridad más grande de lo que imaginan. No solo está la Madre Superior, hay hombres de la comunidad, altos en la diócesis, que también están involucrados, dijo el hombre, su voz profunda y siniestra. Este convento es un frente. Esto es un santuario de piedad, pero también de horror. Un silencio pesado se hizo presente, el aire cortante como el vidrio. La Madre Superior dejó escapar un leve jadeo. ¡Mentiras!, gritó, pero su voz temblaba. Es mentira que tus hermanas son llevadas a la cripta para un tratamiento, para que se mantengan en línea, para que no hablen, continuó el hombre, moviéndose entre las novicias. Los líderes hacen la vista gorda, mientras los jóvenes se convierten en nada más que sombras, ofrendas para sus rituales. Las voces que has escuchado son las de las que nunca regresan. Las novicias se miraron entre sí, el miedo y el horror reflejados en sus rostros. Clara sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No, no puede ser, murmuró, intentando procesar la enormidad de lo que escuchaba. ¿Por qué nunca nos dijiste esto, Eugenia? Tú sabías. Eugenia se encogió. Quería protegerlas. Miren a su alrededor. Esta comunidad puede ser un lugar de sacrificio. Yo misma fui una víctima. Un estruendo resonó. La puerta se cerró de golpe. La presión en la sala aumentaba, como si los propios muros intentaran tragarse el secreto. El hombre con capa dio un paso hacia ellas, un brillo oscuro en sus ojos. Ten cuidado con la verdad, porque a veces, al encontrarla, también encuentras tu final. De repente, el suelo tembló cada vez más fuerte. Un grito surgió de la cripta, un aullido que hizo vibrar el aire. Era una voz familiar, desgarradora. ¡Ayuda!, gritó alguien. Clara se quedó helada. Su rostro se blanqueó mientras el grito impactaba en sus oídos. ¡Es una de nosotras! ¡Corran!, ordenó Clara, e instintivamente todas se lanzaron a la puerta, buscando escapar del terror que amenazaba con devorarlas. Pero cuando abrieron la puerta, el pasillo estaba oscuro, y los ecos de la angustia resonaban entre las piedras. Clara giró su mirada hacia el hombre. Tú sabes cómo ayudarla. ¿Están dispuestas a enfrentarse a lo que hay en su interior? Porque lo que encontrarán será más aterrador de lo que imaginan, dijo, y las sombras parecieron acercarse un poco más. Clara sintió que el pánico la dominaba. Sí, gritó, tomando la decisión. Haremos lo que sea necesario. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si lo que hallaban en la cripta no era solo la verdad, sino una revelación que cambiaría sus vidas para siempre? El viento soplaba con una fuerza gélida, haciéndose eco de los susurros que retumbaban en las antiguas piedras del convento. Clara y sus compañeras, aún temblando, habían decidido que no podían seguir huyendo. Debían enfrentar la verdad, sin importar el riesgo. Pero el terror era palpable. El aire denso les oprimía el pecho mientras se dirigían hacia la cripta, su destino marcado por la incertidumbre. ¿Qué crees que encontraremos ahí?, preguntó una novicia, su voz un hilo tembloroso. Clara sintió la presión de muchas miradas sobre ella. La determinación seguía allí, pero ahora también había miedo. Un miedo desgarrador que hacía que su estómago se retorciera. Lo que sea, no puede ser peor que esto, respondió Clara, apretando el libro de registro contra su pecho.
¿Cuántas más como ellas vivirían en un silencio aterrador? Se acordó de cada nombre que había leído, cada vida perdida a manos de quienes deberían protegerlas. Cuando llegaron a la cripta, la penumbra se hizo más intensa. Las paredes estaban cubiertas de moho y la atmósfera se sentía pesada. El frío calaba hasta los huesos, pero lo que más helaba la sangre eran las inscripciones en las paredes, símbolos grabados con una especie de devoción perversa. Clara frunció el ceño. Esto es un altar, murmuró, sus manos temblando mientras descubrían los detalles siniestros que decoraban los murales. Detrás de ella, Eugenia, la anciana, la observaba con ojos llenos de conocimiento y temor. He estado aquí antes. Cuando llegas al fondo, puedes ver cosas que nunca debiste ver, dijo, su voz apenas un susurro entre los ecos del lugar. Pero de repente, un crujido resonó en el aire. Fue un sonido que hizo que el corazón de todos se detuviera. Clara avanzó un paso y sintió el suelo temblar. Con un impulso, miró hacia el fondo de la cripta, donde un viejo panel de madera parecía estar ligeramente despegado. «Ayúdame», una voz débil surgió de las sombras. Clara se agachó, su corazón casi desbordando su pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de sondear la oscuridad. «¡Vanessa!», exclamó una de las novicias, y una figura delgada, cubierta de polvo, fue arrojada a la luz del oscuro espacio. Era una de las desaparecidas, y su rostro reflejaba un terror indescriptible. Clara sintió ganas de llorar, pero en su lugar empujó. «Hacia adelante». «¿Qué te hicieron?», preguntó Clara, mientras intuía que la respuesta vendría llena de horror. «Oh, no solo somos, tenemos que salir», dijo Vanessa, su voz intensa y temblorosa. «Ellos hicieron cosas terribles, secretos que nunca debieron existir». Clara supo que esta no era una simple historia de sacrificios. Había algo mucho más profundo. Con la ayuda de las demás, logró arrastrar a Vanessa hacia el exterior. Ella estaba pálida y frágil. «Hay documentos en la sala de registros. Tratan de encubrirlo». «Todo habla de otras niñas que han desaparecido. Esta diócesis es un nido de corrupción», explicó Vanessa, y cada palabra llenaba la habitación con una presión creciente. «Documentos, debemos encontrarlos», dijo Clara, y con renovadas fuerzas la empujaron a salir a la luz. Pero antes de que pudieran hacer un solo movimiento, las luces comenzaron a titilar de manera errática, y un sonido ensordecedor emergió desde el fondo de la cripta. «¡Corre!», gritó Clara. Nadie se detuvo. No podían. Frente a ellos, un oscuro torbellino comenzó a emerger, como si la misma cripta quisiese liberarse de sus secretos, un eco de almas perdidas clamando por verdad. «No podemos dejarlos salir. Es demasiado peligroso», gritó la Madre Superior, quien había seguido a las novicias en un intento de recuperar el control. Su rostro estaba pálido y en su mirada había un destello de locura. De repente las paredes comenzaron a resonar y la cripta tembló una vez más. «No te lo lleves. En nombre de la fe», imploró Vanessa, comprendiendo que el horror que se filtraba no era solo de los que habían desaparecido, sino de lo que el convento había llegado a representar, un lugar para ocultar las atrocidades en nombre de la religión. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies, y mientras se aferraban a las manos de sus compañeras, podían sentir la energía del lugar cambiar. Era el momento.
Esto no se detendrá a menos que se haga algo. Las voces están cansadas. Necesitan que sepamos la verdad, dijo Vanessa, sus ojos conectándose con Clara. Debemos encontrar esos documentos antes de que sea demasiado tarde. ¿Dónde están?, preguntó Clara, su voz firme. Pero justo entonces el oscuro torbellino se detuvo y un silencio abrumador llenó la cripta. Todos se miraron y en sus ojos podían ver que habían cruzado una línea que una vez cruzada no había vuelta atrás. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, supo que su viaje apenas comenzaba. Las realidades que habían estado ocultas y que se habían negado a ver salían a la luz, pero a un costo que no comprendían aún. «Vamos», gritó Clara, y todos corrieron hacia la puerta, no con la certeza de lo que encontraran, sino con la promesa de nunca más callar. El convento tal vez había sido un lugar de reclusión, pero ahora sería su campo de batalla. A veces, la verdad puede ser un fardo inquietante, murmuró Eugenia, mientras el consuelo de la luz del día se filtraba en la cripta. Y en ese momento, Clara entendió, el horror había comenzado, pero la lucha por la verdad era solo el primer paso. En el horizonte, las sombras aún acechaban. ¿Qué les esperaba más allá? La pregunta se quedaba flotando en el aire, cargada de misterio y desafío. La lucha por la verdad ha empezado. No te atrevas a quedarte callado. Comparte lo que has descubierto, porque la oscuridad que se oculta podría acecharte también. ¿Y tú harás algo al respecto?